Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de La Matanza, integrando a todas las carreras que tiene nuestro departamento. Hace ya 14 años que estamos al aire con este programa y es un placer para nosotros, como todos los domingos, encontrarnos con ustedes a través de la radio de la universidad y de nuestro canal de YouTube en Conversaciones Integradas UMLAM. Así que los esperamos, como todos los domingos, para hoy hablar de un tema muy interesante, muy actual y sobre todo muy, digamos, como valorado por cada uno de nosotros como trabajadores. Así que vamos a estar hablando de este tema que es el derecho a la desconexión digital. En tiempo de pandemia lo hemos abordado. Pero han pasado años ya desde ese momento y obviamente hay nuevas regulaciones, nuevos marcos normativos y legislativos y vamos a ver de qué se trata este tema tan interesante que es el derecho a la desconexión digital. Obviamente, como siempre, invitamos prioritariamente a nuestros queridos estudiantes de la licenciatura en Relaciones Laborales, pero sirve para todos el programa de hoy porque todos estamos allí seguramente con ganas de conocer acerca de esta temática. A través de nuestras redes nos buscan como Integrados RU en Facebook, Instagram y Twitter o X, como le quieran llamar. En YouTube nos encuentran como Conversaciones Integradas UMLAM y a través de la radio de la universidad nos encuentran en cualquier parte del mundo donde estén ingresando a www.fm891.com.ar o desde sus celulares se pueden bajar la app de Radio Universidad y la radio de la universidad va con vos donde vayas. Presenta todo el equipo de integrados, Diana García en la producción general, en la producción Mariano Giacometti, Mariana Beccaría, Valeria Weston y Agustina Celia, colaboran con nosotros Angélica Álvarez y en la edición y puesta al aire Maximiliano Brandoli. Mi nombre es Florencia Romano, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio hace ya 14 años. Vamos a presentar a nuestros invitados ahora sí, sin más, para hablar con ellos, que son los que saben. Desde la universidad presentamos a Marcelo Chaer, abogado y coordinador de la licenciatura en Relaciones Laborales de nuestra casa. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Florencia, buenos días. Con mucho gusto saludo nuevamente a tu audiencia. Gracias, Marcelo. Un placer, como siempre, recibirte. Vamos a recibir ahora desde México a Eduardo Pérez Alonso. Es doctor en Derecho con mención honorífica, licenciado en Derecho, director de Recursos Humanos de la Universidad de Guanajuato de 2003 a 2006. Es director de la División de Derecho, Política y Gobierno de la misma universidad entre 2016 y 2024. Es profesor tiempo completo del Departamento de Derecho e investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Eduardo, bienvenido. Un placer recibirte. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero honor participar en este evento. Gracias, el honor es nuestro. Recibimos ahora desde Nicaragua a Andrea María Cerón Almendares, así está bien dicho, es doctoranda en la Universidad Americana y docente en esa misma casa. Es máster en Derecho Empresarial Corporativo, licenciada en Derecho con posgrado en Medicina Legal y miembro como par evaluador en las revistas científicas aliadas a la Red Interdisciplinaria Iberoamericana de Investigadores y hoy está con nosotros para hablar de este tema. Andrea, bienvenida. Hola, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias a la Universidad Nacional de La Matanza por la invitación y la oportunidad de compartir con todos ustedes para charlar sobre la desconexión digital. Gracias, un placer recibirte. Y desde Brasil recibimos a Rodrigo Monteiro Pessoa, es académico de la Universidad de Ribeirão Preto, es postdoctorado en Derecho por la Universidad de São Paulo en Brasil, doctor en Derecho por la Universidad de Chile, magíster académico en Derecho Económico, licenciado en Administrador y en Ciencias Jurídicas y postítulo en Derecho de la Seguridad Social y en la Seguridad Social de Empleados Públicos. Es autor de diversos libros y artículos científicos en esta especialidad y hoy está con nosotros para hablar de este tema. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, Florencia. Qué honor la invitación para participar de este panel. Quiero saludar a todos los colegas que me acompañan y también a todos que acompañan esta discusión sobre el interesante derecho a la desconexión digital del trabajo. Que sea un buen conversatorio. Gracias, un placer. Agradecerles una vez más a todos que hayan encontrado allí este ratito entre sus diferentes latitudes para poder estar charlando y traer este tema tan interesante, Marcelo, hoy a esta mesa de debate y a esta conversación, como el nombre de nuestro programa lo indica, el derecho a la desconexión digital, ¿no? En esta era de tanta tecnología, de teletrabajo, de la inmediatez, del estar todo el tiempo esperando que algo pase, no perdernos ni un segundo de nada. Bueno,
se hace necesario a primera vista y a priori mantener, ¿no?, este equilibrio entre lo que es la vida laboral y la vida privada en cuanto al trabajo se refiere, ¿no? El momento de contestar mensajes, mails, el momento de trabajar. Cuán difícil, sobre todo, aún más para las personas que trabajan desde su hogar, ¿no? Allí la cosa se complica un poco más, pero entiendo, Marcelo, que sin duda la pandemia ha dado un abanico de posibilidades y de algún marco normativo de comenzar a pensar en estas dinámicas que tienen que ver con la desconexión digital, aunque debo creer que aún falta mucho. A ver, sí, Florencia, tu presentación es correcta. La pandemia generó un empuje hacia el teletrabajo que ya existía con diferente desarrollo en los distintos países. La pandemia lo impuso, digamos, y a partir de allí se hizo más evidente esta necesidad de concretizar un derecho a la desconexión. Pero déjame comenzar diciendo que en realidad este problema actual en cuanto a la cuestión tecnológica es un problema que acompaña al derecho laboral desde sus comienzos, digamos. El problema del descanso, el problema de la limitación de la jornada de trabajo. Las huelgas de principios del siglo XX del movimiento obrero en todo el mundo procuraban separar el tiempo de trabajo del resto de la vida del trabajador, lo que hoy llamamos la conciliación laboral, ¿no? Aquella fórmula de las 8 horas para trabajo, 8 horas para esparcimiento y vida familiar y 8 horas para el descanso, para el sueño. Cuando pienso en el tema del derecho a la desconexión digital, recuerdo, y por eso digo que no es novedoso, en nuestra ley de contrato de trabajo, ya en el año 1974, se planteaba que aquellas trabajadoras, era solamente para las mujeres, y ahora te voy a explicar por qué, que realizaban tareas en una empresa, luego no podían seguir cumpliendo con la misma tarea en su hogar. Se refería a las costureras, que trabajaban en un taller de costura y luego seguían cosiendo en su casa. Así que este es un problema que no es nuevo, lo que es novedoso es el aspecto tecnológico y la hiperconexión, vamos a llamar. Este es el elemento que, vuelvo a decir, ¿no?, que es novedoso, que caracteriza a esta situación en particular. Claro. Pero es la historia del derecho laboral, la de lograr concretar esta división, esta limitación, mejor dicho. Sí, qué interesante esto que traes, Marcelo, a la mesa. Por lo menos aquí en nuestro país, como decías, desde 1974, ya por lo menos se pensaba esto de decir, bueno, hasta aquí una tarea, ahora otra, ¿no? Claro, Claro, esto nuevo que siempre, traemos de las tecnologías tiene que ver con esta casi a veces imposibilidad de no estar disponible 24/7 y decir, bueno, contesto, ¿qué me cuesta contestar un poquito? Lo dejo y digo, bueno, seguimos mañana, pero eso nos lleva a estar todo el tiempo pensando en clave laboral, aún en los momentos que no lo son. claro, siempre existió este riesgo, pero ahora está incrementado muchísimo por esta posibilidad de conexión permanente. En nuestro país, vos hacías referencia, durante la pandemia se sancionó una ley de teletrabajo, la ley 27.555, que regula esta nueva modalidad y que contempla el derecho a la desconexión digital. Ahora, primera cuestión a señalar. Esta ley regula solamente el teletrabajo, con lo cual estamos dejando afuera, todavía en nuestro país no existe una regulación, existen proyectos de ley en el Congreso, pero no existe una ley que regule el derecho a la desconexión digital de los trabajadores presenciales. Claro, de aquel que ya estuvo durante 8 horas, 9 horas en la oficina, en su espacio de trabajo y se va a su casa. Exactamente. En la doctrina laboral existen algunas posturas y comparto que no es imprescindible una regulación, que ya las normas de jornada de trabajo resultan aplicables y que constituyen un límite a esa pretensión de conexión permanente o de respuesta permanente por parte del empleador. Pero sería muy adecuado, sería muy útil una regulación específica que atienda las particularidades de las TICs, de las modalidades de informática, también en el trabajo presencial.
Sí, y sobre todo hasta dónde marcar este límite, ¿no? Hasta dónde, bueno, ya está, el trabajador se fue a su casa, como se dice habitualmente, marcó tarjeta, fichó, listo, no se lo molesta más por el resto de la jornada. Bueno, a veces eso no sucede de ambas partes, ¿eh? Ni de la parte del empleador que no puede dejar de pedir algo o del trabajador que no puede desconectar con su ámbito laboral. Una cosa son las situaciones excepcionales, ¿eh? La propia ley de contrato de trabajo desde hace muchísimos años contempla la posibilidad de que un trabajador tenga que cumplir trabajo en horario extraordinario por situaciones Sí, excepcionales, extraordinarias, ¿eh? Pero que no sea la habitualidad, ¿eh? claro, Esa, totalmente. esa es la cuestión. Bien, hemos planteado ya una gran introducción y muy interesante para el debate y para ver qué es lo que sucede también en otros países. Eduardo, me gustaría que nos comentes tu visión acerca de esto y cómo es esta desconexión laboral o si se aplica o no allí en México. Muchísimas gracias. Pues comentar que de la misma manera el antecedente de la regulación actual en México es post pandemia. 2021, una reforma al trabajo a domicilio o teletrabajo, como ahora se le denomina trabajo a distancia, y en 2022 una norma administrativa de seguridad e higiene. Coincidimos que en nuestras culturas laborales se establece una costumbre, diría yo, negativa, de que quien trabaja mucho, trabaja muchas horas. El patrón dice, qué buen trabajador es mi trabajador que está todo el día disponible, está trabajando, son muchas horas, y eso tiene un problema con identificar el trabajo efectivo con el trabajo con la suma de horarios. Ujú. Eh, Pienso que el gran dilema, y aquí está la desconexión digital, el gran dilema es que mi punto de vista es que el trabajo a distancia, el teletrabajo para mí, mi postura académica, es que no es un trabajo especial en sí mismo. Yo planteo en mis artículos que el trabajo a distancia, el teletrabajo es una condición de trabajo, es una condición de trabajo que debe ser estudiada para cada uno de los trabajos especiales. Es decir, ahí tenemos un trabajador de alto nivel, debe tener condiciones especiales a distancia. El directivo, ese sí que no tiene derecho a la desconexión. El servidor público, pues diría, no, ahorita no te puedo contestar, tenemos una cosa de máxima situación pública, pues no cabría esa posibilidad para servidores públicos de alto nivel, o planteo eso a mis colegas. Pero para trabajadores, vamos a decir que no tengan ese alto cargo de responsabilidad, tienen todo el derecho a desconectarse. Y ahora iríamos con los trabajadores operativos. Hay trabajos operativos que no se pueden hacer a distancia. Es porque se requiere la presencia del trabajador de manera manual. Entonces, para mí, y mi postura académica es que lo que tendríamos que hacer todas las legislaciones es estudiar cómo embona la condición del trabajo a distancia en las ergonomías, en las obligaciones, en los derechos de los tipos de trabajos especiales que están en las diferentes normatividades y entonces sí establecer que tenemos derecho a desconectarnos todos, sí. ¿Que tenemos derecho a un trabajo efectivo, no en número de horas? Sí. Pero sobre todo, y con esto cierro, tenemos derecho a un salario digno, a una jornada digna y tenemos derecho a vacaciones, a días de descanso. Pienso que hemos precarizado y que las TICs y los teléfonos, y qué punto tan importante acaban de mencionar, uno termina la jornada y ya te está hablando el jefe. Oye, se me olvidó y tiene uno que contestar. Y luego, ¿qué haces tú? Pues le hablas al subordinado, oye, se te olvidó y entonces se hace como un tipo de jornada en casa, que eso rompe toda esta intención de la desconexión. Con eso empezaría mi punto de vista. Gracias. Bien, muy interesante, Eduardo, también los conceptos que traes al debate y bueno, y todo lo que uno va pensando, ¿no? Mientras los escucho, se me van ocurriendo muchas preguntas también que tienen que ver a veces, digo, desde el trabajador, desde el lado de la represalia, ¿no? ¿Qué pasa si no contesto? ¿Qué pasa si no estoy siempre disponible? Si no estoy siempre mostrando predisposición para contestar o solucionar un problema de último momento. Esto que decía Marcelo, está bien si es una excepción
excepción, ¿no? Si es la regla constante, y esto que decías, Eduardo, ¿no? Hay que medir también la efectividad, cuán efectivo termina siendo ese trabajo y esa jornada laboral. Ya le doy la palabra a Rodrigo, le doy la palabra a Andrea, pero antes le cuento a nuestros invitados que estamos hasta las 10 de la mañana, y a nuestros oyentes que nos escuchan a través de la radio de la universidad, hasta las 10 nos sintonizan en www.fm891.com.ar, o se bajan la app de Radio Universidad y la escuchan donde vayan. Después, si no, nos buscan en nuestro canal de YouTube, como a mí me gusta decir, on demand, en cualquier momento y en cualquier lugar, en Conversaciones Integradas UNLAM, y allí tienen acceso a todo el material de los programas del 2025, de los ciclos anteriores, y conocen a nuestros invitados en nuestra versión audiovisual, además de acceder a sus currículums completos y de poder descargar material de la temática si fue de tu interés, para que puedas seguir profundizando cuando quieras. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante con la licenciatura en Relaciones Laborales. Estamos hablando del derecho a la desconexión digital. Ya hemos planteado un poco el tema con Marcelo y con Eduardo. Vamos a continuar conociendo y profundizando la temática. Rodrigo Pessoa, desde Brasil, te doy la palabra. Muchas gracias, Florencia. Me gustaría tomar dos ganchos, uno del doctor Marcelo, otro del doctor Eduardo, para comenzar a plantear un poco este tema desde la visión de Chile y Brasil. Decía el profesor Marcelo que hay una preocupación desde siempre de dejar horas de descanso para los trabajadores. Nuestro primer convenio que tuvimos en la OIT en 1919, de hecho el convenio número 1 de la OIT, es exactamente un convenio de horas de trabajo. Y todo esto porque se comenzó a asociar en esta época la necesidad de que los trabajadores tuvieran descanso para tener una mejor productividad, ya que se asociaba mucho a la inclusión del factor trabajo en la economía dentro de las empresas con la ley de rendimientos decrecientes. Mucho de un factor de producción, podríamos llegar a un determinado punto en que no habría más ganancia del empresario, y él tuvo que comenzar a alimentar también la participación del trabajo dentro de la organización productiva. Pero los desafíos son muy grandes, ¿no? Porque tenemos una sociedad que se refleja en todos los ámbitos con una hiperconexión, como decía el doctor Marcelo, y esto también va a tener sus reflejos dentro de la organización productiva. Somos una sociedad infoxicada, por así decir. Tenemos tanta información que viene de tantas partes que ya nos estamos intoxicando de tanta información. Y van surgiendo desafíos con respecto a cómo lidiar con riesgos psicosociales, van surgiendo nuevas enfermedades, la nomofobia, el fear of missing out, el miedo de perder algo en las redes sociales, lo que me lleva siempre a estar mirando las informaciones y sentirme que estoy participando de todos los ámbitos. Y esto ha transformado lo que algún día, en la visión de Michel Foucault, fue una sociedad del control, de la dirección, la necesidad de que nosotros tuviéramos un jefe que nos dijera qué hacer, para tener esta ruptura paradigmática con lo que Byung-Chul Han escribe en La Sociedad del Cansancio, como la sociedad hiperconectada, la sociedad de la autoexplotación. Ya no necesito que la gente me diga que necesito trabajar mucho, este miedo de no vestir la polera de la empresa y de estar 100% conectado, disponible para todas las demandas de la empresa, también me hace sentir un poco más inservible en esta sociedad hiperconectada. Y de esta manera la preocupación es, de nuevo volvemos a discutir todo lo que en el inicio de la OIT, de las limitaciones de jornada de trabajo, tenemos que volver a discutir. Es decir, cuáles son los impactos que las personas van a tener por estar siempre disponibles para el trabajo a partir de tecnologías de información y comunicación. ¿Qué riesgos psicosociales se van a desarrollar nuevos en medios ambientes del trabajo, digitales, virtuales, de realidad aumentada, como esta sensación que nosotros tenemos incluso de autoobservarnos en conexiones por Zoom, por Meet, que nos genera naturalmente estrés, acúmulo de toxinas y más riesgos también de accidentes del trabajo. Es decir, hoy la mirada debe ser para lo que representa la hiperconexión en el medio ambiente laboral y cómo podemos lidiar de una manera general
esta temática de riesgos psicosociales. A veces el tema de la regulación no es suficiente, pero ya vamos a volver a eso. Por ahora me gustaría Muy mucho escuchar. interesante, interesantísimo, Rodrigo, esto que traes a la mesa, los riesgos psicosociales, además de los riesgos de accidente de trabajo, pero los riesgos psicosociales, ¿no? Esta cantidad de información, de tecnología que nos avasalla, que nos hace estar todo el tiempo disponibles, que nos da una sobrecarga mental, además de física, una ansiedad, un estrés que no se corta nunca, ¿no? Parece que estamos como en este círculo que decía Eduardo hace un rato también, en esta circularidad que nunca se rompe y nunca termina. Y es así como de repente estamos otra vez al otro día ya con la jornada de trabajo y así la continuamos 24/7. Andrea, te doy la palabra. Hola, bueno, muy interesante las opiniones que han aquí compartido los colegas, ¿verdad? Me gustaría destacar lo que decía el doctor Marcelo. Es ineludible comentar que en la actualidad es casi imposible hablar de trabajo sin hacer referencia al uso de las tecnologías de la información o comunicación, las llamadas TIC. Estas han venido a revolucionar la manera en que vivimos, nos relacionamos y, por supuesto, la manera en que se lleva a cabo la prestación laboral. Sin embargo, estas TIC han venido a afectar dos aspectos muy importantes de la relación laboral: el lugar y el tiempo de trabajo. En cuanto al primero, se ha diversificado el espacio laboral gracias a las distintas modalidades, ya lo expresaba el doctor Marcelo, como el teletrabajo, que permite que se desempeñen las funciones laborales, no solamente en el recinto laboral, sino también fuera de este. Y en cuanto al segundo aspecto, que es el tiempo, se ha desarticulado la relación laboral típica en la que el trabajador comenzaba a una hora y terminaba a otra. En este punto, yo quisiera invitar a toda la audiencia a hacer la siguiente reflexión. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido que trabajar fuera de nuestro horario laboral respondiendo mensajes o atendiendo asuntos pendientes? ¿Y cuántos de los que tienen algún negocio propio les han tocado recibir mensajes a altas horas de la noche preguntando sobre algún producto o pidiendo información, como si el día nunca terminara? Lo anterior nos hace cuestionarnos si las personas que trabajan por medio de una herramienta tecnológica tienen que estar todo el tiempo conectadas. Y es ahí donde radica la importancia de la desconexión digital, porque esta viene como una respuesta para que el trabajador pueda gozar de su tiempo de descanso. Su finalidad es evitar la prolongación de la jornada laboral y que ellos puedan disfrutar, pero sin ningún tipo de represalia. Por eso es importante mencionar tres aspectos de la desconexión digital. Primero, el uso de las TIC en los trabajos, ya sea a través de redes, dispositivos electrónicos, aplicaciones informáticas, cualquier otra herramienta que se utiliza para realizar un trabajo. Segundo, es que la desconexión digital va más allá del teletrabajo, aplica a todas las modalidades laborales en las que se utilizan herramientas tecnológicas, es decir, es dentro y fuera del recinto laboral. Y tercero, es que estas actividades laborales se realizan fuera de su jornada, pero de manera constante y no esporádica. No es lo mismo aquel trabajador que todas las semanas, por lo menos 3 veces, tiene que estar luego de su jornada laboral trabajando, que aquel que probablemente le va a surgir una vez cada 6 meses. Esto Claro. evidencia la importancia de que los ordenamientos jurídicos contemplen este derecho no solo como una garantía laboral, sino como una salvaguarda del equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. En cuanto a Nicaragua, me gustaría expresar que no existe una regulación específica sobre la desconexión digital. En consecuencia, no hay un procedimiento concreto ni se observa su aplicación en las relaciones laborales, administrativas o judiciales. No obstante, este derecho tiene una premisa, ¿verdad? Y guarda su sustento legal en el derecho al descanso que está consagrado en la Constitución Política y en la Ley 185, que es el Código del Trabajo. Además, este código recoge o reconoce los límites a la jornada laboral, estableciendo que no puede haber jornadas máximas de 8 horas diarias o 48 horas semanales, cuando sea una jornada diurna, y un máximo de 7 horas diarias o 42 horas semanales cuando sea la jornada nocturna.
Lo anterior denota entonces la necesidad de regular este derecho, así como otras legislaciones, y cabe destacar que aunque legalmente no hay una norma específica que la contemple, sí muchas empresas pueden optar por implementar políticas entre sus trabajadores para que puedan gozar de su tiempo al descanso. Muchas gracias. Bien, muy interesante lo que traes a la mesa, esta apreciación muy cierta, por cierto, ¿no? De las TIC y de cómo afectan el lugar y el tiempo, decías, ¿no? Cómo diversifica los lugares de trabajo y a su vez cómo afecta a la jornada laboral y a los horarios, ¿no? Es interesante. Esto también, Marcelo. Me gustaría retomarlo. Vos decías hace un ratito, ¿no? Bueno, no hay una ley específica aquí en nuestro país que hable de la desconexión laboral, pero se podría decir que se sobreentiende que todo lo que se dice acerca de la limitación de la jornada y de todos los derechos que ya están conquistados en cuanto a materia de trabajador, contemplan de alguna manera el espacio de lo que es la jornada laboral, de que es la jornada recreativa. Pero estamos viendo que quizás, ¿no? En esta época de tanta información y de tanta tecnología, quizás sería interesante poder ir apuntalando aún más ciertos mecanismos u operatorias que se van dando según el trabajo que sea, que quizás atentan contra este descanso o esta desconexión, ¿no? Sí, es verdad. A ver, en nuestro país también, como decía al comienzo, hay normas que limitan la jornada ya desde la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, la ley de jornada de trabajo, la propia ley de contrato de trabajo, ponen límites a la jornada que resultan aplicables porque claramente si un trabajador fuera de su horario laboral está atendiendo algún asunto vinculado con la empresa para la que trabaja, está trabajando. Eso no es otra cosa que trabajo, que además debiera ser remunerado. Claro. Es el otro pequeño detalle. No solamente interrumpe el periodo de descanso, sino que además debe ser remunerado. Pero, es decir, yo insisto con la idea de que es necesario una regulación específica. Tal vez también la vía de la negociación colectiva es una herramienta muy útil para atender a las particularidades, las especificidades de las distintas actividades, pero me gustaría poner énfasis también en una cuestión. Llamamos a este tema derecho a la desconexión digital, y es correcto, pero tal vez habría que insistir más que en el derecho, en el deber de desconexión digital que tienen las empresas. Y digo esto porque esto va más allá de la norma y que tiene que ver con un cambio cultural en las empresas. Las empresas deben plantearse políticas de desconexión con su personal. No todo debe estar limitado a la norma, sino que haya un cambio de actitud en las empresas, donde las empresas valoren protegiendo la salud de sus trabajadores, que son su capital humano. Entonces, tomar medidas que impidan ese avance sobre el tiempo de descanso del trabajador. Claro. Leí hace unos días que en una encuesta que se hizo en el año 2023, en 110 empresas argentinas, menos del 30% tenían políticas de desconexión digital. Entonces, ahí hay un déficit claro que se debe atender, Claro. también desde esa perspectiva, ya no solamente desde lo que es la normativa laboral, sino de la gestión de personal, o de talento humano, como querramos llamarle. Sí, totalmente, Marcelo. Interesante esto que decís del deber, ¿no? Además del derecho, el deber también por parte de las empresas. Eduardo, y recién Marcelo traía, ¿no? Acá a la mesa, bueno, quizás un cambio cultural, una política de parte de de las empresas, por ejemplo, que empiecen a aplicar cuestiones que tengan que ver con la desconexión laboral, las políticas públicas y futuros profesionales en relaciones públicas que pueden pensar también, ¿no? Todas estas cuestiones para las empresas. ¿Cuáles serían algunas de las medidas, sí, de las normativas que podría llevar a cabo una empresa para garantizar la desconexión digital de sus empleados? Sí, con todo gusto. Coincido con Rodrigo que el tema cultural es desde luego el gran paradigma. El gran paradigma es el tema cultural, el ejercicio de la parte patronal. Foucault dice, el tiempo es lo que requieren ahora las sociedades para controlar a los ciudadanos. El tiempo, que es el tiempo, que es la vida,
Si nos vamos a qué es el valor del tiempo, pues es la vida misma y el contrato de trabajo paga el tiempo. Y en esto tiene un grandísimo valor de respeto porque es el pago del tiempo de vida y coincido plenamente con los panelistas, no es un tema netamente jurídico. La verdad que desde esta licenciatura de Relaciones Laborales se tiene que ver que además de lo jurídico está lo sociológico, lo ergonómico, lo antropológico, lo tecnológico, al centro del ser humano, la persona. Y entonces estas políticas tiene que llevarnos a un concepto de trabajo flexible, cumplimiento de los objetivos del contrato de trabajo, que haya políticas muy claras, cuáles son las obligaciones, los derechos, los límites y los entregables. Yo creo que además de la norma, además del contrato colectivo, como bien lo dice el doctor Rodrigo, tenemos que volver a revisar la descripción de los puestos, los manuales operativos, el conjunto de funciones bien delimitadas. En México dice, contrato de trabajo es, le dan la denominación chofer, quien maneja el auto y todas las actividades inherentes. Cuando decimos todas las actividades inherentes, ya colamos una serie de actividades más en todos los puestos de trabajo. Tenemos que definir bien cuáles son las actividades del puesto. Y ahí entonces incluimos en cuándo está disponible y en dónde no está disponible. Para finalizar, también quiero decir que además de la norma, la revisión del contrato, de los manuales organizacionales, descripciones de puestos, tenemos que concebir una nueva cultura de trabajo en esta era digital. No podemos permitirnos que la avalancha tecnológica nos destruya, porque vengo ahora a esta pregunta. Perfecto, ya estás desconectado. No estás obligado a que contestes por medio de estos mecanismos tecnológicos ninguna cuestión de trabajo. ¿Qué haces? Te conectas para hacer otras cosas tecnológicas. Estás metido en el teléfono viendo redes sociales, estás viendo las películas, o sea, te estás volviendo a conectar. Y entonces yo les digo, oigan, ¿se puede platicar en esta mesa con alguien? Espérame, estoy contestando un chat. Oye, quiero comentarte. Espérame, estoy contestando un WhatsApp. Oye, quería decir oye, no, no deslata, estoy contestando el teléfono. Tenemos que volver a la cultura de la relación personal y esta limitante tecnológica también para otras actividades que no son descanso para las personas, sino que se ocupan en este trabajo no pagado, pero que están involucrados en que no se desconectan. Y finalizo. El trabajo flexible, para mi punto de vista, tendría que aceptar que se puede cumplir el trabajo a distancia y quiero decir muy claro, pero se entendió que debes estar encerrado en tu casa. Acá la norma te dice, se va a hacer en el domicilio del trabajador, en un cuartito que tiene, le vamos a poner un escritorio, una máquina, una silla, pero que no se salga de allí. Cuando tuvimos la pandemia, nos dimos cuenta que era posible trabajar a distancia. Yo tenía una serie de subordinados de diferentes niveles y nos dimos cuenta y decíamos, el uso de la voz está limitado a tantos minutos. Por favor, decir lo importante, lo urgente y a lo que te comprometes. Eso es muy importante en nuestra nueva cultura, el respeto del tiempo, porque el tiempo es nuestra vida. Es cuanto por este espacio. Sí, muy interesante, Eduardo, esto que traes a continuación y va en referencia también a lo que decía Rodrigo hace un rato acerca de casi la toxicidad de tanta información, de tanta tecnología, el sentir que uno se queda afuera si no está mirando qué es lo último que pasó, ¿no? ¿Cómo no te enteraste? ¿Cómo no sabés? ¿Qué te parece? ¿No? Y van llegando cosas que realmente, esto que decías después, quizás no es con el trabajo, pero seguimos todo el tiempo en una circularidad y en esta vorágine de estar agarrados a la tecnología. Nos queda todavía un programa, un bloque del programa por delante para seguir debatiendo acerca de este tema muy interesante que tiene que ver con la desconexión digital, no solo un derecho, como bien apuntaba Marcelo, sino también un deber por parte de las empresas y los empresarios a seguir estas reglas para la desconexión digital. Te cuento que estamos todavía hasta las 10 en el aire de la radio de la universidad y le cuento a nuestros oyentes y a nuestros invitados que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación. Se llama RIUMSO, con H entre la I y la U.unlam.edu.ar. La convocatoria para materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que te invitamos a que puedas visitar
visitarla en www.riumso con h entre la i y la u.ulam.edu.ar. Hoy conversando con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales acerca de la desconexión digital. Estamos abriendo ya cada vez más las aristas y en relación a lo que decía Eduardo, Rodrigo, quisiera preguntarte acerca de si a ver, no se me viene la palabra adecuada, pero si la capacitación o el estar digamos, sí, capacitados, entrenados en los que son los derechos que nos corresponden a nosotros como trabajadores en cuanto a desconexión digital y también desde el otro lado, desde la empresa, tener un plan de acción para lo que tiene que ver con la desconexión digital puede favorecer a que estos límites sean más equilibrados de alguna manera, por así decirlo. Sin sombra de dudas, Florencia. De hecho, retomando un poco lo que decía el doctor Eduardo y la doctora Andrea, el aspecto meramente regulatorio no es suficiente. No será jamás, porque es un problema cultural. Y cuando nosotros tenemos el aspecto regulatorio, no podemos dejar que nos cause una sensación de conformidad. Es como ya planteaba hace mucho tiempo Joaquín Herrera Flores cuando escribió una crítica sobre derechos humanos como productos culturales. No son meras declaraciones abstractas. Si no hay acción, si no hay un potencial emancipatorio a la gente, si no hay un potencial transformador de realidades sociales, la mera declaración del derecho no vale absolutamente nada. Y claro, en algunos países, es el caso de Brasil, igual que en Nicaragua, no tenemos una regulación específica de derecho a la desconexión digital. Se plantea desde el derecho al descanso, pero yo creo que no estoy convencido de que es suficiente, ya que el derecho al descanso está muy asociado a la fábrica del siglo XVIII y XIX, cierra sus puertas y voy a descansar, pero hoy no es suficiente. Y aparte de eso, retomando también la temática de las políticas públicas, se ha visto un trabajo de la Universidad de Stanford, multidisciplinario en los últimos días, con respecto al derecho a la desconexión digital, que debiera tener como tres principios fundamentales, ¿no? Primero, lo que planteaba la doctora Andrea, que es la inclusión. Porque en Chile, también en la época de la pandemia, salió a la luz la ley 21.220, que hablaba sobre derecho a desconexión digital para teletrabajadores. Pero basada en este primer principio que plantea el grupo de investigadores de la Universidad de Stanford, la inclusión es fundamental porque un derecho que debe estar disponible para todo el mundo. Hoy se puede explotar digitalmente todas las personas, no solamente teletrabajadores. Pero después viene el principio de adecuación cultural. Es decir, el derecho a la desconexión él puede variar según el contexto, según las culturas organizacionales y en dadas particularidades de cada ejecución del trabajo, aunque exista una regulación que imponga el derecho a la desconexión, no va a funcionar sin una cultura organizacional que la promueva. O sea, desde el 2017, cuando en Francia se comenzó a hablar de desconexión, después vino España y otros países, se ha lanzado a los sindicatos como la tarea de discutir junto a los trabajadores cuál es el contexto que debiera haber una política interna de desconexión digital del trabajo. O sea, estamos hablando que es un tema de gobernanza corporativa, cuyo uno de los principios es también el compliance o conformidad. Yo tengo que pensar en reglamentos internos, tengo que pensar en políticas que sean adecuadas a la forma de la organización productiva, la ejecución del trabajo, y que pueda ser una realidad dentro de la empresa. No solamente un derecho que nosotros vamos a esperar basado en un costo de oportunidad que venga inspección del trabajo a ver si estamos haciendo las cosas correctas. Esto porque lo que se ha visto hasta el presente momento, y tenemos encuestas de Glassdoor, por ejemplo, en observatorios en materia laboral, que los empleados franceses, que ya vienen discutiendo eso desde el 2017, siguen trabajando, por ejemplo, en sus vacaciones, el tiempo con hiperconexión, para atender a la expectativa de sus empleadores, permanecer informados respecto sobre lo que está ocurriendo en el trabajo y así sucesivamente. Es decir, maneras que nosotros tenemos de hacer, además de hablar de aspectos regulatorios, el derecho a la desconexión un poco más efectivo, ofrecer la oportunidad de ajustar modalidades de desconexión a la cultura organizacional como estrategia, como prácticas preferidas, de acuerdo con los valores y prioridades que existen en cada ámbito. Yo creo que este es un excelente punto de partida para que el derecho a la desconexión pueda ser efectivamente transformador de realidades sociales, que podamos desconectarnos, de verdad. Claro, interesante, Rodrigo, esto. Andrea, te doy la palabra y también te consulto acerca de, por ejemplo,
no sé, implementar dentro de las organizaciones un manual de buenas prácticas, alguna simulación una vez por semana, no sé, algo que se puede ir entrenando en esto para que se haga carne, digamos, el ejemplo, ¿no? O a lo que vamos y no se dependa únicamente, como bien decían Eduardo y Rodríguez, de una normativa, de que alguien venga y controle si se está haciendo o no, sino que se haga una cultura de esto y se haga realmente un hábito. Correcto, así es. Es que la finalidad de regular la desconexión digital no debe verse solamente como una garantía laboral, sino también garantizar condiciones laborales más dignas y más justas. Y, por ejemplo, podría implementarse, eh, regularla porque ayudaría también a socavar un poco los daños colaterales que tiene, por ejemplo, económicos. Muchas veces los trabajadores utilizan sus propios recursos como computadoras, teléfonos celulares, paquetes de datos para atender obligaciones laborales sin ningún tipo de reconocimiento por parte del empleador. Entonces, justamente es por eso la importancia de que los ordenamientos jurídicos reconozcan el derecho a la desconexión digital, pero no solo para definir qué es o instar a aplicar políticas, sino también que establezcan la manera en cómo se va a garantizar esa y se va a ejecutar esa desconexión digital, cuáles son las sanciones y cuál es el procedimiento por medio del cual el trabajador puede hacer valer ese derecho. También cuál es el procedimiento por el cual se va a resarcir una vez que se ha comprobado que ese derecho ha sido debidamente vulnerado. Además, en el caso de trabajos que por su naturaleza no se pueden desconectar, los cargos de confianza o quienes prestan auxilio, es decir, en estos casos, ¿cómo va a ser el tratamiento que se va a llevar a cabo y cuál va a ser la compensación que por las necesidades laborales que exige la naturaleza de ese trabajo tenga que tener un horario que no se puede ininterrumpir, pues? Entonces, sí, efectivamente, todas estas prácticas podemos irlas implementando poco a poco, no solamente instar a políticas, sino cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a ejecutar y de qué manera el trabajador va a sentir entonces que este derecho no es vulnerado y que por ejercer ese derecho no va a recibir un memo o un llamado de atención. Claro. Bien, esto también es importante. Marcelo, pensaba cuando hacía la pregunta de la formación, pensaba en nuestros futuros estudiantes, ¿no? Y futuros profesionales en relaciones laborales, que sin duda ellos que tienen estas vivencias y que han nacido ya con la tecnología y demás, puedan sin duda también implementar en un futuro políticas públicas o políticas de empresa o ideas o manuales o buenas prácticas que seguramente desde la formación y desde el charlar estos temas en las clases, sin duda ya están un paso adelante acerca de lo que se podría hacer, ¿no? Bueno, sí, claramente. Es obligación de nuestros estudiantes, es obligación nuestra formarlos en este tema y es obligación de ellos asumir este compromiso ético en su próximo desarrollo profesional. Yo estaba pensando, una cuestión fundamental que debe plantearse desde cada área de administración de personal en una empresa o en una organización es una tarea de sensibilización sobre el tema, principalmente dirigido a los cuadros directivos, que son quienes van a tener en sus manos los resortes, las herramientas para poder hacer efectivo este derecho a la desconexión digital, ¿no es cierto? Que comprendan realmente la naturaleza del tema, que lo vean tanto desde la perspectiva del respeto a la dignidad del trabajador, que tiene derecho a una jornada limitada, y a la preservación de su salud, el deber de seguridad que tiene el empleador frente a la salud del trabajador, y al mismo tiempo que comprendan que es también un beneficio para la empresa en términos de productividad, en términos de retención de personal, de evitar la rotación de personal, porque si me sometes a una jornada eterna, probablemente me canse y decida Claro. abandonar esta organización. Entonces, y además, hoy creo que hay otro aspecto que es interesante pensar, y que, por lo menos en lo que tiene que ver, no sé si tanto con el teléfono móvil, no me llega tanto mi conocimiento tecnológico, pero con las computadoras, con los sistemas informáticos, existen métodos
para impedir la posibilidad de que salgan mensajes. Entonces, al Claro. adoptar en una empresa ese tipo de limitación, si este trabajador termina su horario de trabajo, el correo no le ingresa hasta que comience su jornada laboral. El que está Claro. de vacaciones o de licencia, lo mismo. O se deriva a otro trabajador que es el que está ocupando en ese momento esa función, desempeñando ese puesto. Entonces, gracias a estos problemas que nos generan los avances tecnológicos, también en los avances tecnológicos podemos encontrar por lo menos una parte de la De la respuesta. solución, tal cual. Me quedan menos de 10 minutos de programa, pero quiero darle la palabra a cada uno para que pueda dejar sus conclusiones o sobre algún aspecto de la temática que no hayamos abordado y puede sin duda ser abordado en otro programa de conversaciones integradas, o hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde continuará este tema de la desconexión digital. Eduardo, comienzo contigo. Sí, muchísimas gracias. Pues primeramente agradecer a la Universidad de La Matanza la invitación. Ha sido una plática muy, muy productiva. Yo quiero cerrar diciendo que tenemos que formar a las nuevas generaciones de nuestros estudiantes en este concepto de cuidar su tiempo, regular las TICs. Bien lo ha dicho Rodrigo, tenemos que ponerle límites a las TIC con este poder inmenso de comunicación digital y formarlos a ellos, porque vemos a nuestros chicos de 5 o 7 años de pospandemia, su vida se limitó a una computadora, a un teléfono cuando estuvimos en pandemia. El problema no es menor, tenemos que rediseñar desde la universidad una educación de control y limitación de los riesgos de la era del trabajo digital. Es cuanto y muchísimas gracias. Gracias a vos, Eduardo, un placer. Rodrigo, sigo contigo. Perfecto, muchas gracias, Florencia. También quiero agradecer la oportunidad. De hecho, ha sido una tarde muy interesante con todas las acotaciones. Y simplemente decir que son nuevos tiempos, pero parece que viejas lecciones siguen muy vigentes, ¿no? Tenemos que recordar lo que ya decía Immanuel Kant con respecto a su visión de la dignidad. Debemos tratar a las personas como fines, no como medios. Desde la administración, desde el derecho, debemos pensar que las personas no son meros objetos para lograr fines empresariales, son personas. Y como decía el doctor Marcelo, el doctor Eduardo, todo el tiempo que gastamos en el trabajo, incluso hiperconectados, es tiempo de vida que no vuelve nunca más. Es una moneda que no es reemplazable. Así que tenemos muchos desafíos, pensar también la forma como la organización productiva viene utilizando estrategias como la gamificación del trabajo para, junto con esta dopamina que nos genera estar conquistando pequeñas micro tareas y pequeños logros dentro de aplicaciones, nos hace trabajar, trabajar y trabajar. Y creo que hay mucho que discutir eso, sea para nativos digitales o para no nativos digitales. Pero es un tema muy interesante y de hecho el tiempo se hace corto, ¿no? Muchas gracias a la universidad por la invitación y espero poder encontrarlos en otras ocasiones también. Seguro así será. Gracias, Rodrigo. Andrea, te doy la palabra. Gracias. Bueno, como hemos venido abordando en lo largo de esta charla, desde que la tecnología se adhirió a la vida del ser humano, esto ha venido a transformar la forma en cómo estamos ejecutando todo. Por eso es importante limitar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Y en este sentido es que la desconexión digital se ha convertido en una necesidad urgente ante la amenaza de la hiperconectividad, que diluye los límites entre la vida personal y la laboral, que para la empresa ha sido algo fascinante porque ahora tenemos más trabajo por un mismo salario. Entonces es importante que los trabajadores sepan que existe este derecho, que esperamos que en un futuro más legislaciones puedan unirse a las que ya las están implementando en sus sistemas, y decirles que la desconexión no debe ser vista como un privilegio, sino como una medida esencial para preservar los derechos fundamentales en esta nueva era digital. Gracias. Gracias, Andrea, un placer. Marcelo, cierro contigo. Bueno, además de agradecer a los participantes de este programa su valioso aporte, una invitación a los estudiantes de la carrera que nos escuchen, que es necesario profundizar a partir de todas estas cuestiones que hemos venido planteando, que es apenas un esbozo, un atisbo de lo complejo de la problemática. Bueno,
comenzar a profundizar en las distintas áreas, en lo que tiene que ver con la normativa laboral, en lo que tiene que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo y los factores de riesgo psicosociales, en lo que tiene que ver con la gestión de talento, para poder resolver este desafío que nos plantea la sociedad, que además, obviamente, como se ha planteado en algún momento del programa de hoy, no alcanza con abordar esto desde la perspectiva de las relaciones laborales, es un tema que atraviesa a toda la sociedad. El problema de la hiperconexión y el derecho a la desconexión, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias a todos y a cada una y a cada uno por este espacio, por haberse tomado estos minutos para poder charlar con nosotros. Nuestros oyentes seguramente lo valorarán muchísimo, nuestros estudiantes también, y nosotros como personas en lo particular he aprendido muchísimo sobre este tema muy interesante y sobre el cual seguramente seguiremos charlando, como decíamos al comienzo y como decíamos también recién, el tiempo nunca alcanza, o siempre queremos más, así que bueno, también a valorar lo que decía Eduardo, el tiempo de cada uno, y lo valoramos hoy más que nunca con este aporte que ha dado cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de Integrados, como siempre, que hace posible este programa cada domingo. Muchísimas gracias a Diana García en la producción general, Mariano Giacometti, Mariana Beccaria, Valeria Weston y Agustina Celia en la producción. Colabora con nosotros Angélica Álvarez, en la edición y puesta al aire Maximiliano Brandoli. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medio que hace posible este espacio hace ya 14 años. Mi nombre es Florencia Romano. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo bien temprano. Gracias Marcelo Chaer, Eduardo Pérez Alonso desde México, Andrea María Cerón desde Nicaragua y Rodrigo Monteiro Pessoa desde Brasil. Un placer haber compartido el programa de hoy con ustedes. Nosotros nos reencontramos la próxima. Chau, buena vida para todos. Gracias.